que reorganizar la economía argentina, pero con ideas que son la antítesis de la idea que tiene este gobierno. Este gobierno encierra la economía, hay que abrirla, hay que relacionarse con los países serios del mundo, no con Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Y qué se puede resolver? ¿Cómo se puede resolver hoy la situación argentina? Entonces empecemos por el análisis breve de lo que pasó. Bueno, lo que pasó en aquel momento es que el golpe institucional del 20-21 de diciembre interrumpió un proceso ordenado de reestructuración de la deuda y de solución de los problemas. ¿Usted cree que hubo una conspiración contra la deuda? Sin duda hubo una conspiración. Por supuesto, también en ese momento, no solo el peronismo bonaerense, liderado por Duhalde, que empujó, pero también dentro del mismo radicalismo había divisiones y no lo apoyaban a De la Rúa, ¿no? Yo recuerdo bien porque yo fui a hablar con todos los dirigentes peronistas, radicales en ese momento, cuando teníamos que torcerle el brazo al fondo para que nos desembolsaran dinero que se había comprometido a desembolsar, cuando habíamos cumplido con todas las condicionalidades, ¿no? Pero por un capricho del director gerente del fondo, nos estaba reteniendo los dineros, pero finalmente recuerdo que a instancia de Ann Kruger, a pesar de que muchos creen que Ann Kruger nos jugó en contra, pero estábamos a punto de realmente poder concluir la reestructuración ordenada de la deuda. Habíamos concluido más del 50%, eso ya significaba una economía de intereses de 2.500 millones de dólares año, de una factura de intereses que era de 12.000 millones, que era la gran causa del déficit de esa época. Y nos faltaba reestructurar el resto, que eran todos los bonos que estaban en el exterior, para lo cual teníamos todo muy bien preparado y lo íbamos a hacer a partir del 15 de enero. Yo les expliqué todo esto a los dirigentes y para eso necesitábamos que se aprobara el presupuesto del año 2002 con déficit cero, como había dispuesto una ley aprobada prácticamente con apoyo de todos los gobernadores en julio, y en lugar de eso decidieron voltear al gobierno. ¿Y por qué lo decidieron? Porque había todo un movimiento, básicamente liderado porque era presidente de la Unión Industrial en ese momento de Mendiguren, que habían decidido que ellos se iban a sacar de arriba las deudas a través de un proceso de especificación compulsiva de la economía. Por supuesto no lo decían expresamente, a mí me lo habían dicho... Mendiguren es diputado ahora, por más. Espero que no vuelva a hacer el daño que causó en aquella época, ¿no? Pero resulta que ahí, lamentablemente, a pesar de que yo se los advertí, los dirigentes principales, en particular Duhalde y Alfonsín, no se dieron cuenta que este hombre lo que estaba buscando era algo que era un desastre para el país. Por supuesto, para poder implementarlo me tenía que sacar a mí del Ministerio de Economía, porque yo les había dicho que en ningún caso íbamos a tomar una medida de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, nos sacaron a nosotros y con la excusa del corralito, que en realidad era una restricción para el retiro de efectivo, pero la gente podía disponer de sus fondos a través de tarjetas de crédito, de débito, de cheque, utilizaron esa excusa para lisa y llanamente disponer la especificación de todos los depósitos en dólares. A pesar de que Duhalde había dicho el que depositó dólares recibirá dólares. Pero esa medida, ¿por qué la querían la gente, por ejemplo, como de Mendiguren? Porque de esa forma iban a poder licuar todos los pasivos que tenían en dólares bajo ley argentina. Ahora, eso era un beneficio para los endeudados en dólares, pero que significaba destruirle los ahorros a todos los que habían depositado dólares en los bancos. Claro. Y además... La gente se quedó sin los dólares que había depositado. Y además, lo peor de todo es que cuando de repente la gente que creía tener 60.000 millones de dólares se encontraba con 100.000 millones de pesos, porque se los cambiaron a 1.40, la gente no quería pesos, si sabía que los pesos se desvalorizaban tremendamente al abandonarse la convertibilidad.
Entonces la gente salió desesperada a tratar de convertir esos pesos en dólares. Entonces el precio del dólar se fue a casi 4. Imagínense una monstruosa devaluación. 400% de Así devaluación. es. ¿Qué ocurre? Eso significó una tremenda caída de los salarios. Antes se habían quejado por una reducción del 13% del salario nominal en un momento de deflación, cuando los precios bajaban, y que se aplicaba solo a los salarios de más de $500 por mes del sector público y de los jubilados. Ahora le provocaron una caída del salario del 30%, de las jubilaciones del 30% en términos de poder adquisitivo. Tal es así que la pobreza, que estaba en 32, 33% a fines del 2001, saltó a más del 50% a principios del 2002 y se mantuvo en ese nivel prácticamente hasta principios del 2003. Hubo una caída adicional de producto a lo que ya había caído, porque veníamos de recesión, cayó mucho más. Y después dijeron, pero ahora empieza a crecer la economía. Bueno, por de pronto un rebote, cada vez cuando hay una gran caída, siempre hay un rebote. Y la soja. Y después vino la soja, fíjense. Cuando usted era ministro, si yo no recuerdo mal, la tonelada de soja costaba $140. Así es. Y después llegó a costar $600. $600, así es. Una enormidad. Claro. No, el gobierno de la Rúa tuvo que desenvolverse en las peores condiciones internacionales para Argentina. Algunos dicen, ¿por qué no devaluamos antes? Cuando se está en medio de una crisis financiera como la que se estaba ya en el 2000 y en el 2001, y cuando hay mucha deuda en dólares, la devaluación agrava la crisis financiera. Primero había que reestructurar la deuda, había que ordenar esa situación, había que conseguir que el Fondo Monetario nos diera dólares como para afrontar la salida de depósitos, y luego sí ya se podía normalizar la situación. Y con unos meses más subía el precio de la soja, se cambiaban las circunstancias internacionales, el dólar, que había estado muy fuerte hasta el año 2001, se empezó a desplomar en el año, me refiero en el mundo, ¿no? Sí. En relación al euro y a las otras monedas. No, en fin, fue una tragedia lo que pasó en el 2002 como consecuencia del golpe institucional del 20-21 de diciembre del 2001. Doctor, vamos a la actualidad. Hoy estaba viendo una encuesta de D'Alessio Bernstein que dice que el principal problema para la sociedad es la inflación. Estamos sin dólares, con una sociedad que quiere dólares, no le confía el peso, pero el gobierno no tiene dólares. ¿Qué solución le ve usted a esto? ¿Cómo sería, qué haría hoy Domingo Cavallo si fuera ministro de Economía? Hoy, con este gobierno, no hay nada bueno que se pueda hacer. Hay una sola cosa que yo creo que la vengo sugiriendo y que podría ayudar un poco, es dejar que funcione un tramo totalmente libre del mercado cambiario, eso que se llama desdoblamiento del mercado cambiario, o sea, mantienen los controles de cambio y obligan a que exportaciones e importaciones se liquiden por el mercado oficial, pero luego todas las otras transacciones, según el precio que llegue, a un mercado libre, en el cual el gobierno no tiene que intervenir. Para que la brecha no sea tan alta, tienen que manejarse con una política monetaria razonable. Por ejemplo, si van a devaluar al ritmo del 3-4% mensual, no pueden tener las tasas de interés que pagan a los depositantes a menos del 3 o 4% mensual, porque obviamente que claro, lo mismo que si la inflación llega al 4% mensual, las tasas de interés no pueden ser del 2%. Es decir, tienen que hacer un manejo razonable. Ahora, ¿qué podrían conseguir con eso? Que la inflación no supere, digamos, el 60% anual, pero no van a conseguir estabilizar la economía, porque para estabilizar la economía hay que hacer muchos cambios, hay que reorganizar la economía argentina, pero con ideas que son la antítesis de la idea que tiene este gobierno. Este gobierno encierra la economía, hay que abrirla, hay que relacionarse con los países serios del mundo, no con Nicaragua, Venezuela, Cuba. O sea, tienen que cambiar la política exterior.
la política comercial externa. Y tiene que dejar de intervenir el gobierno arbitrariamente en los mercados, fijando precios, incluso los controles de cambio en algún momento se tienen que eliminar y se tiene que unificar el mercado cambiario. Pero todo eso lo puede hacer un gobierno que tenga ideas muy claras, que tenga un equipo preparado para manejar una reforma de esa envergadura. Yo creo que este gobierno es imposible que lo haga. Por eso lo mejor que puede hacer este gobierno es no agravar la situación. No confía en el ministro de Economía actual. No es el ministro de Economía pobre. El ministro de Economía no tiene ningún tipo de apoyo, no tiene equipo. Las ideas que él expone son ideas muy parciales y sobre algunos temas puntuales, pero se nota que, por ejemplo, todos los temas que hacen al comercio exterior, él o no tiene idea o no las puede aplicar, y en muchas otras cosas. Entonces, en el tema de la lucha contra la inflación, lo mismo. Por lo tanto, no es una cuestión del ministro de Economía, es el gobierno en su conjunto, que es un gobierno disfuncional, un gobierno que no está en condiciones de resolver los problemas más graves, sobre todo el problema de la inflación. Y si no se resuelve el problema de la inflación, ninguno de los otros problemas se logra resolver. Porque, por ejemplo, el que invierte o el que tiene que tomar una decisión de tratar de proteger su ahorro, va a buscar de evitar el efecto de la inflación. ¿Cómo evita el efecto de la inflación? Poniendo sus activos en dólares o sacándolos del país, o a lo mejor invirtiéndolos, pero en actividades que no son productivas, ¿no? Dígame, doctor, cuando usted asumió, el país estaba en hiperinflación. Y usted, digamos, su plan fue la convertibilidad. Pero no solo la convertibilidad, muchas otras cosas que hicimos simultáneamente. Fue una reorganización integral de la economía argentina. Claro, ¿hay posibilidad hoy de hacer algo? Porque hoy tenemos también una sociedad que no confía en el peso, que cree más en los dólares. Esto ya es casi genético en la sociedad argentina. No, yo creo que hay posibilidad de hacerlo con un nuevo gobierno. Yo creo que si quien gane la elección en el 2023, que yo espero que no sea esta misma gente, porque si no, ahí sí que no tenemos solución. Pero si, por ejemplo, Juntos por el Cambio llegara a ganar la elección, pero se han preparado 2 años, tienen los equipos y tienen las ideas claras respecto de lo que hay que hacer y capacidad para tomar las decisiones más difíciles al principio, explicárselas a la gente, y luego perseverar en la buena senda. Yo creo que Argentina tiene solución. Se puede lograr un efecto como el que logramos en el año 91. En el año 91 apenas anunciamos la ley de convertibilidad y varias otras cosas juntos, como por ejemplo eliminar las retenciones, eliminar todos los controles de precios, todas esas cosas, y por supuesto las privatizaciones, que fueron muy importantes porque limpiaron al sector público de un montón de déficits y de corrupción que anidaban en las empresas del Estado, atrayeron inversiones modernizadoras de la economía. Todo eso, por supuesto que se puede volver a hacer y se puede hacer mejor incluso, porque ahora hay más experiencia, ¿no? Incluso las tecnologías ayudan. Por ejemplo, mucha gente dice, el corralito, el problema es que no había suficiente bancarización, porque obviamente si hubiera habido bancarización, ¿cuál es el problema de que solamente se pueda retirar? Bueno, hoy con la pandemia se dio cuenta que no se necesita ir al banco. Claro, claro. Pero ahora la tecnología ayuda mucho para, por ejemplo, incluso para cobrar impuestos. No hay que crear nuevos impuestos e impuestos distorsivos. Hay que cobrar bien los impuestos normales que tiene un país. Y la tecnología debería ayudar a eso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no tienen, esta gente no tiene ideas, no tiene, el rumbo no es el correcto, además tienen un afecto por el tipo de intervenciones en la economía que van a contramano de una economía con competencia, con libertad de comercio, con posibilidades de integrarse al mundo, ¿no? ¿Usted cree que acá el problema central es de confianza? Sí, ahora, confianza que se tiene que basar en que la gente diga, esto que me están explicando
me convence, claro. y empiece la gente a ver que hay un futuro, ¿no? Eso es fundamental. El presidente y su equipo, en particular el líder del equipo económico y los miembros del equipo económico, tienen que tener una gran capacidad de comunicación y de explicación para convencer, ¿no? Y por supuesto tienen que estar convencidos ellos y además tienen que convencer de ideas que sean buenas. Por ejemplo, el tema de los controles de precios. Todo el mundo sabe, decía Menem, desde la época de los fenicios, de mi ancestro, que los controles de precios no dan ningún resultado. Y esto quieren crear confianza diciendo que van a controlar todos los precios para bajar la inflación. Es absurdo, o sea, no se le puede a la gente mentir tan alevosamente y esperar que la gente le crea. Usted viaja mucho al exterior, vive inclusive parte del año en el exterior. ¿Cómo ve la confianza? ¿Es posible que la Argentina recupere la confianza? Porque mire que tuvo confianza en los años 90, después la perdió, después la recuperó con Macri, después la volvió a perder. ¿Es posible que la Argentina...? Bueno, va a ser difícil, no va a ser fácil, pero hay que hacer el máximo esfuerzo para recuperar la confianza. Por supuesto, con este tipo de política exterior que se está haciendo ahora, es imposible recuperar la confianza. ¿Cómo le va a explicar a un país serio, europeo, o a Japón, o a Australia, o a Canadá, o a la misma China, y que sus amigos en política exterior son Maduro, Ortega, Correa, Castro ya se murió, pero Díaz-Canel, el que maneja Cuba? ¿Cómo inspirar confianza así? Hay unos chistes que salen que dicen a todos estos que les gustaría o que elogian a esos países, ¿por qué no se van a vivir a esos países, no? Si claro. Es que no, todos los de esos países tratan de salir e irse al resto del mundo, ¿no? ¿Usted ve que la economía de acá al 2023, porque hay 2 años todavía en el medio, va a ser una economía, digamos, porque lo escuché hablar del 60%, no es una cifra alta, 60% de inflación anual. ¿Vamos a estar en esa cifra? Sí, yo creo que si las cosas se hacen mínimamente bien, vamos a estar en 60. No creo que podamos estar en mucho menos de eso con este tipo de gobierno y este tipo de políticas. Por supuesto puede ser mucho peor, puede ser más alto de 60, pero, por ejemplo, el tema, ahora, durante el año anterior, para tratar de mantener la inflación al 3% y un poquito menos del 3%. Mensual, ¿qué hicieron? Corrigieron el tipo de cambio oficial a razón del 1,5% mensual. Eso ya no lo pueden seguir haciendo. Como mínimo van a tener que corregirlo al ritmo de la inflación, que será 3-4% mensual. Entonces, eso agrega puntos a la inflación, ¿no? ¿Para qué decirle si se pegaran una devaluación, ¿no? Como hay algunos que dicen, no, lo que tiene que hacer ahora es devaluar de inmediato para cerrar la brecha. ¿Usted cree que no? No, yo creo que no. Imagínense, si ahora hicieran la devaluación que hizo Duhalde en el 2002, es decir, si el dólar de 100 pesos oficiales se fuera a 400 pesos oficiales, imagínense a dónde van a quedar los salarios, a dónde van a quedar las jubilaciones, a dónde se va a ir la inflación, porque obviamente va a haber una puja distributiva, que no le quepa duda de que los movimientos sociales y los sindicatos van a pedir aumentos de la misma magnitud. Además, si se produce una fuerte devaluación, más alto tiene que ser el tarifazo, porque entre la devaluación y el tarifazo existe una relación muy complicada. Por ejemplo, si las tarifas están atrasadas y eso genera subsidios, obliga a pagar subsidios, como los costos de los sectores que producen esos servicios están atados al dólar, cuando usted devalúa, aumenta el atraso tarifario y por lo tanto tendría que pagar o más subsidios o pegar un tarifazo de mayor envergadura. Entonces, es muy complicado. Yo recomiendo que ajusten las tarifas antes de hacer una corrección cambiaria, porque
porque si no, van a terminar en una especie de Rodrigazo. Palabra fuerte esa, porque el Rodrigazo todo el mundo tiene la memoria de lo que fue, ¿no? Domingo, una última pregunta que se me ocurre, que usted a lo mejor lo comprende mejor. ¿Por qué esta obsesión de la sociedad argentina con no querer tener peso en la mano y querer tener dólares? Y porque la gente sabe que si tiene pesos, está pagando el impuesto inflacionario. Se le desvalorizan permanentemente. Entonces, la gente se ha dado cuenta que eso que llaman política monetaria, emitir dinero para supuestamente crear crédito para el gobierno o para algunos beneficiarios del sector privado, eso es cobrarle un impuesto. Se deteriora el valor del salario que cobra la gente, se deteriora el valor de la jubilación. Es decir, y eso porque se lo pagan en pesos. Y cuando usted recibe el peso, al poquito tiempo ya vale mucho menos. O todas las cosas aumentan de precio en pesos. Entonces la gente le escapa al peso. Le escapa al peso y si tiene que ahorrar, quiere ahorrar en dólares porque sabe que el dólar le preserva el valor. Si le sobra un peso. Eso claro, todo. Bueno, eso era ¿cuál fue el milagro de la convertibilidad? Que se dice de la convertibilidad. En realidad fue una simple observación que yo hice en aquellos años. Y la gente había prácticamente repudiado al austral, porque ni siquiera podía recordar los precios en australes porque cambiaban permanentemente y además si ahorraba en australes perdía todos sus ahorros en minutos o en días, y se había acostumbrado a manejarse totalmente con dólares. Entonces, incluso recordaba los precios en dólares de las cosas. Entonces yo dije, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, dolaricemos, es decir, dejemos que sea el dólar el patrón de medida y de intercambio. ¿Por qué creamos la caja de conversión? Porque a su vez yo dije, algún día Argentina puede llegar a tener una moneda propia, que sea una moneda respetable, con la que el Banco Central pueda hacer política monetaria. Pero esa moneda no existe, hay que crearla. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crearon todas las monedas? A través de cajas de conversión, con una moneda patrón. El dólar nació en Estados Unidos teniendo al duro español, que era una moneda de 22 gramos de plata, que se llamaba dólares, como patrón. La libra esterlina nació con el oro como patrón. Después, cuando ya la gente empezó a confiar... Se independizaron del patrón. Claro, se independizaron del patrón y los bancos centrales pudieron entrar a hacer política monetaria. Pero, ¿por qué se mantuvieron como monedas sanas? Porque nunca los bancos centrales utilizaron a esas monedas para recaudar el impuesto inflacionario. No se les ocurrió a esos bancos centrales decir, tiene un déficit el Estado, en vez de que salga a pedir prestado como corresponde y que se comprometa a pagar un interés, no, le vamos a dar dólares o plata que nosotros imprimimos. Si hubieran hecho eso los bancos centrales, todas esas economías estarían plagadas por la inflación, ¿no? Claro. Y el problema de Argentina, que tiene que ver con la conducta del Banco Central de emitir dinero sin control, por los déficits del Estado y también déficits del sector privado que se creen que se pueden financiar con emisión, tiene que ver también con una especie de mentalidad que anida en mucha gente en Argentina, que es la mentalidad del paga Dios. Es decir, las deudas no se pagan. ¿Por qué caemos siempre en default cuando nos endeudamos con el exterior? Porque mucha gente piensa, bueno, cuando tengamos problemas para una deuda externa, sea pública o sea privada, defaulteamos. ¿Y por qué hay de vez en cuando golpes inflacionarios, fuertes devaluaciones? Eso es la forma de defaultear las deudas internas, las deudas en pesos. Claro. La gente dice, me endeudo en pesos y después en algún momento va a venir un golpe inflacionario que va a hacer que esos pesos no valgan nada y con lo cual yo voy a poder pagar la deuda muy sencillamente. Claro, cuando se instala esa mentalidad en un país y cuando las conductas de los dirigentes políticos trata de valerse de esa actitud de la gente o convalidar esa actitud de la gente, ¿qué ocurre?
el país pierde totalmente el crédito externo, el crédito interno, y eso significa quedarse sin moneda, porque la moneda existe y tiene valor cuando la gente cree en ella, es decir, cuando inspira confianza.